Buenos días, ingeniero. El día de hoy vamos a presentar extracción sólido-líquido. Mi grupo está conformado por Sánchez José, Sencara Milagros, Vera Yanela y quien les habla, Pamela Vilcapón. Ah, Los puntos en la agenda son: uno, clasificación de los sistemas de extracción sólido-líquido, la velocidad de extracción sólido-líquido, estrategias de contacto sólido-líquido y equipos de contacto sólido-líquido. 5, equilibrios de extracción sólido-líquido. Cálculos de extracción sólido-líquido y por último, extracción de fluidos supercríticos. Empezamos con el punto número 1, clasificación de los sistemas de extracción sólido-líquido. Pero antes daremos una pequeña definición sobre este tipo de mecanismo. La extracción sólido-líquido es un proceso de separación de los componentes solubles de un material sólido, el cual se realiza mediante un solvente adecuado. El proceso generalmente de extracción sólido-líquido implica 4 pasos. El primero es el contacto entre el sólido y el disolvente. El segundo, la separación de la solución del sólido agotado. Tercero, la separación del disolvente del extracto, seguido de la purificación del producto. Y por último, la recuperación del disolvente a partir del sólido húmedo. Hay muchos ejemplos de extracción sólido-líquido en la industria química, como por ejemplo en aceites vegetales, que se extraen las semillas oleaginosas mediante un disolvente adecuado. A veces una parte del aceite se extrae de las semillas mediante prensado y el aceite residual, de lo que se denomina torta, se recupera mediante extracción. Ahora, empezando por el punto de la clasificación de los sistemas de extracción sólido-líquido. En la extracción de sólido-líquido se implican mecanismos físico-químicos que están en función de las características del sólido, características como el tamaño de partícula, la porosidad, la reactividad, el contenido del soluto, entre otras, y del disolvente. Pueden utilizarse una solución ácida, alcalina o acomplejante para solubilizar las sustancias objetivo. Ricles clasificó los sistemas de extracción sólido-líquido en 4 categorías. La primera es la extracción por difusión. En este caso, toda la resistencia a la transferencia de masa se encuentra en la fase sólida. En la industria alimentaria existen muchos otros sistemas de extracción sólido-líquido en los que la velocidad de extracción está controlada por la difusión del soluto en la fase sólida. La segunda es la extracción por lavado. Si el tamaño de las partículas sólidas es bastante pequeño, la resistencia disfuncional de la fase sólida llega a ser insignificante. La extracción se convierte en un proceso de lavado del sólido con el disolvente. En este tipo de extracción por lavado, una cantidad importante del disolvente queda retenida en el lodo después del lavado. Luego sigue la lixiviación, que es la disolución de sustancias de partículas sólidas acompañadas de una o varias reacciones químicas. Para solubilizar los materiales se suelen utilizar un ácido, un alcali o una solución de un producto químico acomplejante. Y por último, a la extracción química, que es similar a la lixiviación, pero suele referirse a la recuperación de solutos a partir de sólidos de naturaleza orgánica. Continuamos. Ya, sistemas de extracción sólido-líquido de mayor importancia comercial. Se tiene para cada sistema de clasificación, comenzando con los de extracción por difusión o extracción difusional. Aquí podemos hablar del azúcar, un ejemplo. También es el café soluble, el agua y el aceite de pescado. Enfocándonos en el azúcar, donde el sólido de alimentación es la remolacha azucarera, el cual es cortada en pequeños trozos y es tratada con agua caliente entre 70 y 65 grados Celsius. La difusión dentro del sólido se produce a través de las paredes desnaturalizadas y a través del líquido intersticial. La extracción por lavado está, por ejemplo, la de aceites vegetales, las de aromáticos o de olorizantes, el azúcar y la vainilla. Em, en la lixiviación está el ácido fosfórico, aluminato sódico, oro y cobre. La lixiviación de minerales de cobre mediante ácido sulfúrico o una solución amoniacal. La lixiviación de oro de menas mediante una solución de cianuro sódico.
Y por último, la extracción química, que está la gelatina, la lignina, el yodo y la pectina. De gelatinas podría referirse a la recuperación de gelatina a partir de huesos de animales o pieles, eh, mediante una solución alcalina con un pH de 3 a 4. Como siguiente punto en la agenda está la velocidad de extracción sólido-líquido. La velocidad de extracción de un soluto a partir de una sustancia sólida depende de varios factores. Lo más importante, por así decirlo, sería las características físicas del sólido, primero. El soluto puede estar distribuido en el sólido de diferentes maneras. El tipo de matriz sólida también varía. Puede ser porosa o no porosa, puede estar formado por tejido vegetal o animal. Si el soluto se distribuye dentro de una matriz insoluble del sólido inerte, se va a disolver gradualmente y dejará una estructura porosa. Si el soluto tiene afinidad por el sólido insoluble, puede permanecer absorbido en él. Y de esa manera la velocidad de extracción depende de la naturaleza y de las características del sólido. El disolvente. Se busca un disolvente donde el soluto tenga alta solubilidad, pero a la vez no debe disolver los sólidos no deseados. Además, este disolvente eh, debe tener una viscosidad baja, un punto de ebullición bajo, no ser tóxico y tiene que ser viable económicamente, de bajo costo. La temperatura. La difusibilidad del soluto en el sólido, así como la miscibilidad con el disolvente, aumentan con la temperatura. La viscosidad del disolvente disminuye a altas temperaturas y puede penetrar más fácilmente en los intersticios del sólido. Y por último, la agitación. La agitación intensa aumenta el coeficiente de transferencia de masa sólido-líquido y por lo tanto aumenta la velocidad de extracción, aunque también puede desintegrarse el sólido y provocar un problema de sedimentación. Sin embargo, si la parte sólida ofrece la resistencia de control, el efecto de agitación sobre la velocidad de extracción no es tan alta. Tercer punto en la agenda es la estrategia de contacto sólido-líquido. Las técnicas de contacto sólido-líquido pueden ser de manera general de dos tipos: de lecho fijo por contacto, la percolación, y contacto disperso, como vemos aquí. Lecho fijo por contacto. El equipo más sencillo para el contacto de lecho fijo es un recipiente abierto o cerrado con una placa de soporte perforada, el cual también es llamada fondo, que se coloca en una distancia de la base. El líquido se alimenta por la parte superior. Eh, el contacto de lecho fijo puede ser de dos tipos: por percolación por aspersión y de inmersión total. En la percolación por aspersión, el líquido se distribuye por la parte superior y desciende por el lecho de sólido. La extracción de un lecho fijo no suele ser un proceso de un solo paso. El líquido sale del lecho, se recircula hasta que se alcanza una determinada concentración o hasta que la concentración de un soluto en el lecho se reduzca hasta el punto deseado. En algunos casos puede ser necesario repetir la extracción con dos o más lotes nuevos de disolvente. Y la inmersión total. En la inmersión total, el sólido se mantiene sumergido en el lecho durante un tiempo determinado, tras el cual se escurre y se toma para la recuperación del soluto. El disolvente entra de forma continua por la parte inferior y sale por la parte superior, manteniéndose el lecho totalmente sumergido. Y también tenemos el contacto disperso. En este dispositivo, el sólido y el disolvente de extracción se agitan en un recipiente de forma, de tamaño y de diseño adecuado. Y se han utilizado diferentes tipos de agitadores en función de las características del sólido. Tenemos el siguiente punto, que es el equipo de contacto sólido-líquido. El equipo de contacto puede realizarse en un equipo continuo o discontinuo. Empezamos a hablar sobre el equipo por lotes o batch. En la figura A se muestra un tanque de lixiviación de agitación mecánica. Se puede disponer de varios tanques de ese tipo que es en serie para formar una batería de contacto por lotes, para la extracción de aceite de semilla a veces. A veces se agita con aire contenido en un tanque de lixiviación. Y en la figura B se muestra un extractor discontinuo con agitación por aire llamado extractor Pachuca. Es popular para la lixiviación de metalúrgica. Se trata de un tanque vertical con un revestimiento resistente a los ácidos y un tubo de tiro central
a través del cual se hace burbujear aire. Las burbujas ascendentes levantan tanto el sólido como el líquido, provocando la circulación de ambos. Y al final del tiempo del lote se interrumpe el flujo de aire y se extrae y se separa el contenido. Y tenemos en la figura 4.2 una unidad de extracción por lotes múltiples. Se utiliza una batería de recipientes en contactos por lote. Em, Cada recipiente se carga con sólidos. El disolvente eh, eh, entra en el recipiente que contiene los sólidos con menos concentración y va a los que tienen mayor concentración. En un extremo de la batería, el extracto relativamente fuerte entra al contacto con un lote fresco de sólidos y el líquido rico de recipiente se toma por su posterior procesamiento y el sólido agotado abandona la batería por un extremo. Ahora le doy paso a mi compañera que va a hablar sobre equipos de contacto continuo. Gracias. Hablaremos sobre los equipos de contacto continuo. Los equipos de contacto continuo son aquellos equipos empleados en la extracción de aceites vegetales y funcionan a contracorriente. Entre los principales equipos encontramos al extractor Bolman, al extractor Hildebrand, al extractor Bonoto, al extractor de cesta horizontal, al extractor de cinta continua y al extractor Rotocel. A continuación hablaremos de cada uno de estos tipos de extractores, iniciando con el extractor Bolman. El extractor Bolman es un equipo que consta de varias cestas unidas a una cadena sin fin, la cual consta de una pata descendente y una pata ascendente, las cuales están encerradas en una cámara que retiene al vapor. En el fondo de cada una de estas cestas encontramos una malla de alambre, la cual facilitará la filtración, y en el fondo del extractor, es decir, donde se señala, se encontrarán dos cámaras que acumulan al extracto obtenido de la filtración. Bien, los sólidos o semillas trituradas ingresarán por una tolva herméticamente al vapor, eh, y luego a los sólidos se le rociará un disolvente parcialmente enriquecido, el cual seguidamente va a ser filtrado o va a filtrarse mediante las cestas de la pata descendente y será acumulado en esta cámara inferior, en esta cámara inferior. Luego en la cesta superior de la pata ascendente se le rociará también disolvente fresco, el cual también será filtrado mediante estas cestas y será acumulado en la otra cámara inferior, como se ve en la imagen. Como en este extractor no encontramos un proceso o una operación de agitación, el disolvente obtenido va a ser claro. Cabe resaltar que este extractor funciona de dos maneras. Lo hace a contracorriente en en el tramo ascendente, en el tramo de la pata ascendente, es decir, aquí en este lado, mientras que en el tramo de la pata descendente lo realiza de forma paralela. Bien, a continuación hablaremos ahora sobre el extractor Hildebrand. El extractor Hildebrand es un extractor vertical de inmersión total, el cual está constituido de un transportador de tornillo en forma de U equipado con tres tornillos. Dos de estos tornillos están en la parte vertical, ahí tal como se ve en la imagen, y uno de ellos en la sección horizontal. Los perfiles helicoidales de cada uno de estos tornillos permitirá el paso del flujo del disolvente. Bien, en este extractor el sólido va a ingresar en la parte superior de una de las patas, es decir, aquí por donde se ve, por donde se está señalando, y será impulsado a través del cañón, mientras que el disolvente ingresará en la parte superior de la otra pata, realizando un flujo a contracorriente con el sólido a través de las perforaciones de los tornillos. Bien, ahora continuaremos explicando un poco sobre el extractor Bonoto. El extractor que se muestra en la imagen es un extractor vertical Bonoto, el cual está constituido por una columna vertical que se divide en varios compartimientos debido a la existencia de placas horizontales.
Cada una de estas placas consta de una ranura y para ser colocadas estas placas se va a considerar que si la ranura de la primera placa se encuentra del lado izquierdo, la ranura de la segunda placa deberá estar en el lado derecho y así sucesivamente. Cada una de estas placas también va a constituir de un rascador, el cual va a ayudar a transportar el sólido que ingresa por este alimentador de tornillo a que se pueda desplazar de esta primera placa, de la ranura de esta primera placa, pueda desplazarla y llevarla a la ranura de la segunda placa inferior, mientras que el disolvente ingresará por la parte inferior, ascendiendo por la columna, por lo que el extracto obtenido saldrá por la parte superior. Bien, ahora continuaremos hablando sobre el extractor de cesta horizontal. El extractor de cesta horizontal es un extractor que consiste de un tren de cestas acopladas de manera horizontal a una cadena de transmisión que se encuentra encerrada en una gran cámara. Cada una de estas cestas en el fondo posee una malla de alambre, la cual va a facilitar la filtración, y debajo de estas cestas encontramos diferentes compartimientos en el suelo de la cámara. Bien, existen disposiciones para alimentar al extractor y también rociar disolvente. Es por ello que cuando las cestas llegan a la cámara de alimentación, a medida que van avanzando, se les va rociando con la micela que está llena en este compartimiento inferior que sigue este camino para rociar las cestas. Pero antes de que estas cestas logren dar la vuelta completa, se les vuelve a rociar con el disolvente fresco a los sólidos eh, casi agotados, los cuales, bueno, el disolvente será filtrado nuevamente por las mallas de alambre que están en el inferior de las cestas y será acumulado en los compartimientos debajo, que existen debajo de extractor, los que ya fueron mencionados. Ahora, continuando con la explicación de los extractores, tocará el turno del extractor de cinta continua. El extractor de cinta continua es un extractor utilizado principalmente en la extracción de azúcar, de la caña de azúcar o de la remolacha. Bien, la alimentación de este extractor se realiza en un extremo de la cinta continua sin fin perforada, tal como se indica en la imagen, y en la parte inferior, en donde va a salir, donde salen los sólidos, es donde se añade o por donde se alimenta el disolvente, que luego de una etapa de filtración va a ser acumulado en estos recipientes, en donde finalmente va a ser impulsado para rociar el siguiente lecho, en donde nuevamente por una etapa, en un proceso de filtración, se acumulará disolvente en un nuevo colector, el cual nuevamente va a volver a ser impulsado para el siguiente lecho adyacente y así sucesivamente se llevará a cabo el proceso en el extractor de cinta continua. Bien, ahora finalmente encontraremos al extractor rotocel. Bien, ahora hablando sobre el extractor rotocel. El extractor rotocel tiene una estructura de una canasta giratoria que consta de varias celdas, aproximadamente de 15 a 18 celdas, que se encuentran fijadas al rotor central, tal como se muestra en la imagen. Cada una de estas celdas en el inferior poseen una malla de alambres, la cual va a permitir que el disolvente pueda filtrarse a través de los sólidos trabajados. Mm, Cabe mencionar que el líquido de extracción va a ser rociado sobre las celdas, bueno, va a ser rociado en la parte superior de las celdas, mientras que el disolvente fresco entrará por un extremo y el sólido a trabajar entrará por el otro extremo, el extremo contrario. También
Debemos aclarar que debajo de cada una de estas celdas existen compartimientos que van a acumular a los extractos. Y esta micela o estos extractos son los que van a ser bombeados para rociar la siguiente celda. Es decir, si de esta celda se acumula abajo en su compartimiento, este extracto va a ser bombeado para rociar a la siguiente celda. Y los sólidos casi agotados de la celda anterior van a ser retirados para poder darles una nueva alimentación fresca. Bien, esto sería todo por parte de la explicación de los extractores, de los tipos de extractores. Luego de haber hablado sobre los equipos de contacto continuo, pasaremos a hablar sobre el equilibrio de extracción sólido-líquido. Para explicar esta parte, vamos a considerar a un sólido inerte al cual denominaremos A, que contiene una sustancia C distribuida en él. Cierta masa de este sólido A va a ser puesta en contacto con un disolvente B durante un determinado tiempo. Bien, para alcanzar el equilibrio va a depender de acuerdo a cómo se encuentre la masa del sólido puesta en contacto con el disolvente. Si esta masa se encuentra en partículas pequeñas, la difusión de la fase sólida va a ser mucho más, va a ser mayor, va a ser más rápida y se alcanzará el equilibrio con mayor facilidad. A diferencia de que si se encuentra en grumos o en láminas, esta difusión de fase sólida va a tardar mucho más tiempo, por lo que el equilibrio también tardará en llegar. Sin embargo, si un compuesto de la masa reacciona con un reactivo de la solución del disolvente, se va a producir la lixiviación. Bien, los datos obtenidos en el equilibrio de extracción sólido-líquido para los cálculos de diseño deberán estar expresados en concentración del soluto en el líquido claro, también en la fracción del líquido presente en la pulpa y en términos de concentración. Para realizar los cálculos vamos a encontrar dos formas o dos métodos de realizarlos, los cuales son el en el diagrama triangular y en el diagrama de Ponchon-Savarit. Ahora explicaremos el diagrama triangular. En el diagrama triangular se trabaja en un triángulo rectángulo en donde en los vértices están representados una concentración total del 100% de cada uno de los elementos involucrados, tales como aquí en la parte superior se ve el 100% de B, el cual es el disolvente. En este extremo inferior está el 100% de A, el cual es el material inerte, y en este extremo derecho está el 100% de C, el cual es el soluto. Eh, Sin embargo, las fracciones másicas del soluto de las corrientes en equilibrio se van a representar o van a estar representadas frente a las concentraciones del disolvente, es decir, en esta área, en esta sección. Entonces, que las concentraciones de los dos sistemas en equilibrio se van a representar o van a estar representadas en los extremos de una de las líneas de unión, tal como se ve en la gráfica. Continuando con la agenda, ahora nos tocaría el ítem 6, que es cálculos de extracción sólido-líquido. Iniciamos con preguntarnos cómo se identifica la etapa ideal o cómo se identifica esa etapa. La identificación se realiza mediante el que debe presentar la misma composición, y esto es cuando sale la solución y se coloca en contacto con la fase líquida, que está retenido en el lodo. Se va a presentar tres tipos de estrategias comunes para dicho proceso o para dicha obtención de extracción o lixiviación. Recordar que la lixiviación es el proceso químico en el cual se utiliza el solvente para extraer los solutos de un sólido. En las tres estrategias presentadas tenemos por lotes
por corriente cruzada o por contracorriente, en el cual se tienen que tomar también parámetros y variables. Primero es la velocidad de transformación de la alimentación sólida, el segundo es los contenidos de soluto de alimentación, la concentración de soluto permitida en el lodo pobre que sale del extractor. Y por último tenemos la velocidad del disolvente y la concentración del soluto. Ahora, ¿cómo deben realizar los cálculos? Primero, va a estar basado en el balance de ecuaciones de balance de materia. El segundo, el número de etapas puede ser de dos tipos, porque lo vamos a utilizar gráficamente. Uno puede ser utilizar el diagrama triangular derecho, o el segundo es hacer uso del diagrama tipo Ponchon-Sao directo. Y el tercero está basado en la determinación analítica, que es solamente posible en determinadas situaciones restrictivas. Primero, el contacto por lotes, que está basado en una sola etapa, donde el funcionamiento del proceso es la siguiente. Como se puede observar, en el diagrama presentado hay flechas que entran y flechas que salen. Las flechas que entran son F y S, que van a tener sus respectivas composiciones. Y las flechas que salen son V y L. Ahora, en el primer proceso es la alimentación al recipiente agitado del sólido y del disolvente, en el cual este va a pasar por un proceso de dos tiempos. Uno es que se deje en contacto y segundo es cuando están en reposo, se les deja en reposo, para la obtención final de la separación deseada, que es la solución clara, que es llamada como sobreflujo, y lodo, que es el subflujo, donde todo se da en contacto discutiendo en una etapa. Ahora, nosotros para el cálculo del número de etapas, como ya lo mencioné, se puede realizar por dos tipos o utilizando dos diagramas. El primero es como el diagrama triangular derecho y el segundo es el diagrama de Ponchon-Saverit. ¿En qué consisten estos? Que acá realizando una comparación entre estos dos es que el primero, que es diagrama triangular derecho, este emplea una masa total de una corriente y las concentraciones en fracción de masa. ¿Qué quiere decir? Que acá todo lo va a llevar a una masa total. Es decir, el balance va a ser en forma total, como lo que vemos en el primero, balance de masa total. ¿Qué es lo que tenemos que tener aquí en cuenta? Que la sumatoria de las entradas va a ser igual a la sumatoria de las flechas que salen. Es decir, como vemos en el diagrama, las flechas que entran son F y S, que serían los círculos celestes. Esos van a ser igual a las flechas que salen, que sería V y L. Y esto nosotros va a ser igual a un M, que sería una masa, representando la masa total. Ahora, para el equilibrio de solutos es donde se añaden las concentraciones, que sería, el primero, todos los que entran van a ser F con su respectiva concentración que entra, más S respectivo a su concentración. Va a ser igual a L por su respectiva concentración y más B que va a ser respectiva a su concentración. Y eso también como nosotros ya hemos igualado en la masa en el balance de masa que es M, M también va a tener su respectiva concentración respecto a M. Ahora, esto lo hacemos con la finalidad de obtener una concentración global, que sería que vamos a despejar la concentración de C respecto a M en funciones de la sumatoria de equilibrios de solutos que entran, a las que entran, y va a ser dividido entre M, cuando si nosotros realizamos. Pero este M nosotros sabemos que es igual a la sumatoria de F más S, y es donde nosotros ya obtenemos una concentración global. Ahora, mediante la utilización del diagrama de Ponchon-Saverit es diferente a lo del diagrama triangular, ya que este emplea la masa de corrientes, pero en base libre de sólidos. También emplea las concentraciones Z, que se toma en base a la relación de la masa de sólido por la unidad de la masa de no sólido. Y los caudales, que hacen referencia a los F', S', L' y V', que estos también tienen que estar en base de libre de sólidos. Y el balance se realiza igualmente como el anterior, solamente que acá se va a tomar en referencia
a la base del libre de sólidos. El equilibrio de sólidos tendremos igualito, pero el anterior era concentraciones. Acá va a ser concentraciones referidas a Z, donde igualmente que hemos obtenido se obtiene una concentración global respecto a la concentración de M, este también va a tener, pero respecto a Z. Y se va a hacer lo mismo, y se va a ver mediante el diagrama que se ha explicado anteriormente, cómo se utilizan estos diagramas. Ahora, en contacto de corriente cruzada, estos se muestran caudales y concentraciones de las corrientes de entrada y salida, que van a ir de la primera a la segunda etapa, como se muestra en la imagen, que son un proceso discontinuo de una etapa hacia otra, y va a ser continuo en todas las etapas. Finalmente tenemos el contacto de contracorriente. ¿Estos qué muestran? Es un proceso de n etapas, donde nosotros tenemos que tener en cuenta, uno, los caudales están en función a base de sólidos. Segundo, es que las concentraciones de solución en el rebosadero y el subflujo están en función a la fracción másica del soluto, base libre de sólidos, donde nosotros podemos ver el diagrama siguiente, donde esto va a ser explicado a continuación. Saludos, mi nombre es José Luis Sánchez Liñán y en esta oportunidad voy a tocar lo que es la determinación analítica del número de etapas para el rebose constante. Bueno, para determinar el número de etapas ideales para el caso de flujo constante de rebose, utilizaremos las tasas de flujo totales y las concentraciones de los sufijos apropiados, además de un balance de masa total, ¿no? Acá hay un diagrama que representa la batería de extracción sólido-líquido por etapas a contracorriente. Eh, cada, eh, cada sentido está representado por la letra L y V, que son las tasas de flujo totales por rebose, y lo que es la tasa de flujo excedente, ¿no? Que es la letra V. Cada cada letra viene, está dado por sus subíndices, 1, 2, ¿no? Hasta n más 1, que representa las etapas que hay en el circuito. Ahora, también está representado las letras X, Y, con sus subíndices, que representa las fracciones de masa del soluto, ¿no? Que se está tratando. Ahora, haciendo un análisis numérico, ¿no? Para poder llegar a una expresión que nos permita poder hallar las etapas que hay en la batería, ¿no? Del diagrama que se ha visto. Vamos a hacer un pequeño balance de masa y de flujo para poder llegar a dicha expresión, ¿no? Acá tenemos las tasas eh, las tasas de flujo excedente y las tasas de flujo totales de rebose, ¿no? También se está haciendo un balance de masa para el soluto, tratándose con sus respectivas concentraciones, ¿no? Ahora, haciendo un, eh, estos balances y tratando de reemplazar el V de n-1, de la etapa n-1, llegamos a la siguiente expresión, 6.4.3. Ahora,
como se va a tratar de un rebose, de un flujo de rebose constante, ¿no? Y el flujo de excedente también constante, se va a plantear de esta forma. Para la ecuación 6.4.3, quedando la ecuación 6.4.4 de esta manera, donde el término R viene a ser la relación de flujo excedente entre el flujo de rebose. Ahora, asumiendo, ¿no?, que las concentraciones, las concentraciones de las masas del soluto en sus respectivos flujos sean iguales, tenemos la siguiente expresión. Y reemplazando, claro, en la ecuación 6.4.4 tendremos la siguiente expresión, ¿no? Donde se va a formar una constante. En este caso, se le ha denominado la K, ¿no? Con ello, para poder hallar dicha constante, simplemente se asume o se coloca en n igual a 0. Se puede encontrar el valor de la constante. Y al colocar n igual a n mayúscula, ¿no?, se puede encontrar la siguiente expresión, que justamente es lo que queríamos. La expresión que nos va a permitir hallar el número de etapas, ¿no?, del diagrama de la batería de extracción sólido-líquido. Viene dado por esta expresión, que sería la ecuación 6.4.6. Ahora hagamos tal vez un ejercicio aplicativo. Bueno, acá la determinación analítica del número de etapas. Se debe lixiviar una alimentación sólida que contiene un 22% de soluto, un 3% de agua y un 75% de inerte, ¿no?, insolubles, a una velocidad de 1 tonelada por hora con agua en una cascada de lixiviación contracorriente. El licor fuerte que sale de la unidad debe contener un 16% del soluto en él. La recuperación deseada del soluto en la alimentación es del 99%. El flujo excedente no tiene ningún inerte arrastrado en él y la cantidad de solución retenida en el lodo es de 0.45 kilogramos de solución por kilogramo de inerte. Determinar analíticamente el número de etapas requeridas para la separación. Bueno, empecemos primeramente planteando los datos, ¿no? Tenemos la masa inerte, que viene a ser el 75% de la tonelada, ¿no? Bueno, sería 750 kilogramos por hora. Masa del soluto que ingresa, 22%. Y, bueno, la solución que sale con los inertes, ¿no? Bueno, tenemos la masa del inerte. Y por dato que tenemos, y la cantidad de solución retenida en el lodo es de 0.45 de solución por kilogramo de inerte. Aquí está. Y con ello podemos obtener la solución que sale con los inertes, ¿no?, que viene a ser 337.5 kilogramos hora. Ahora, masa del soluto que sale con el lodo. Según dicen acá, la recuperación deseada del soluto en la alimentación es del 99%. Significa que un 1% no sale. O sea, perdón, ¿dónde está? La recuperación del soluto deseada del soluto en la alimentación es del 99%. O sea, hay un 1% que no se recupera, o sea, que está en el lodo. Ahí está. Masa del soluto que sale con el lodo. O sea, sería la masa del soluto
por ese 1% que no se agarró. Y viene a ser 2.2 kilogramos por hora. Perdón. Ya. Ahora, concentración del soluto en la solución arrastrada, ¿no? Vamos a ver. Claro, si ya tengo la masa del soluto, oh, perdón, no se me, no está grabando, creo. No, ahora sí. Hola. Ya. Concentración de soluto en la solución arrastrada en el lodo que sale en la batería. Bueno, como ya tenemos la masa del soluto en el lodo, solamente tenemos que dividirlo, ¿no? Entre la solución total con los inertes. Y ahí nos dará la concentración del soluto en la solución arrastrada en el lodo, ¿no? Que viene a ser esto, 0.00652. Bueno, dicho valor es la fracción de masa libre de sólidos. Tenemos acá la solución fuerte que sale de la batería tiene un 16% de soluto en ella. Bueno, eso sí es dato. Acá está. Ahora vamos a realizar un balance de masa con todo lo que tenemos. Que tenemos el 2.2, que es el soluto que sale en el lodo, y haciendo también que, sumándolo con el soluto que sale con la solución fuerte, debe ser igual al soluto que entra, ¿no? Que lo habíamos calculado con anterioridad. Masa del soluto que ingresa. Aquí está, 220. Con ello vamos a calcular la masa de agua entrante, que viene a ser esto, ¿no? 1478.75 kilogramos por hora, despejando. Ahora, agua entrante con la alimentación, que es 30 kilogramos. Esto viene, ser dato del problema, debido a que nos dicen que es 30% de la tonelada, ¿no? Está 3%, tonelada 1000 kilogramos. Ahora, con ello ya podemos calcular el agua de entrante como solvente, ¿no? El agua total, ¿no? El agua entrante, con el agua entrante de la alimentación. Sería 1448.75. Teniendo ya este flujo, podemos calcular el término R, que sería la relación de los flujos, ¿no? Haciendo la operación, tendríamos el valor, ¿no? 4.293. Ahora haciendo esta igualdad del anterior y asumiendo también dichas concentraciones iniciales, 0. Y con esta concentración que se ha hallado en la primera etapa, reemplazamos en la ecuación, en la expresión que nos permite hallar el número de etapas, ¿no? De la batería. Haciendo un reemplazo, tenemos que el número de etapas requerido es 3. Son 3 etapas. Bueno, ahora el siguiente punto a tratar es extracción de fluidos supercríticos.
Para ello, primero vamos a ver o conocer qué es un fluido supercrítico, ¿no? Bueno, dice que un fluido supercrítico es una sustancia en el cual se encuentra en condiciones de temperatura y presión por encima de su punto crítico. Eso es cierto, ¿no? De acuerdo al diagrama de fases que tenemos. Existen para cada sustancia ciertos valores, tanto en presión y temperatura, en el cual si se supera, estas ya cambian eh, de propiedad, vamos a decirle, ¿no? Ya no se pueden distinguir de una a la otra, son indistinguibles, se puede decir acá. En el segundo punto dice, ¿no? En dichas condiciones se vuelve indistinguible la fase líquida de la fase gaseosa y las propiedades características de ambas fases convergen. Por encima de estas condiciones críticas, la sustancia exhibe propiedades que son distintas a las de un líquido o un gas convencional, y esto se denomina estado supercrítico. Todas las sustancias tienen sus valores críticos eh, y estas pueden tener propiedades diferentes, ¿no? O sea, propiedades, por ejemplo, de la viscosidad, la densidad, comienzan a cambiar y, bueno, por lo general se dice que las sustancias supercríticas tienen densidades elevadas, inclusive por encima de su estado líquido. Acá tenemos una sustancia que se ha estudiado, que viene a ser el dióxido de carbono en su estado supercrítico, ¿no? En estado supercrítico, un fluido permanece como una fase altamente condensada que puede, perdón, ya, perdón, es- ya. En el estado supercrítico, un fluido permanece como una fase altamente condensada y puede tener una densidad incluso mayor que su densidad en estado líquido, como se había mencionado. El estado y la densidad del dióxido de carbono, el solvente supercrítico más ampliamente utilizado, se muestra en la siguiente figura. Bueno, acá tenemos un diagrama que nos representa la temperatura y la presión supercrítica. Y vemos la densidad en cómo, conforme se va acercando al estado supercrítico, la densidad va aumentando. Va de 200, 300, 700, 900 kilogramos metros cúbicos. Esa es una variación, digamos, un cambio en esa propiedad, ¿no? Que puede tener tanto si fuese líquido o si fuese estado gaseoso. En un estado supercrítico ya prácticamente las propiedades se comportan muy diferentes a los estados mencionados, ¿no? Y ello puede ser aprovechado para los procesos de extracción que se pueden realizar, ¿no? En el caso de líquido sólido, por ejemplo. Ahora, el dióxido de carbono como fluido supercrítico extractivo. Existen varias ventajas notables por las cuales el dióxido de carbono ha sido el solvente más atractivo para la extracción con fluidos supercríticos. Es económico, no es tóxico, no es inflamable, está disponible, es abundante en la naturaleza. A veces se le ha llamado el solvente más limpio, inclusive. Las aplicaciones prácticas más importantes
del fluido supercrítico extractivo. Son la extracción y recuperación de ingredientes activos. Perdón. Ok, la cámara. Ingredientes activos en productos naturales y en la industria alimentaria. Eh, las ecuaciones de estado, ¿no? De Per Robinson, de Shogel-Reddish, de Q Wong, son adecuadas para el cálculo de la fugacidad, ¿no? En la solubilidad de los solutos y en los solventes, ¿no? Cuando se tratan con estos fluidos. Son muy útiles para poder hallar o para poder estudiar su coeficiente de fugacidad. Tenemos, por ejemplo, la siguiente expresión. Aquí en esta expresión donde se nos menciona justamente los parámetros que mencioné, el coeficiente de fugacidad. Tenemos la presión de vapor de desaturación y el volumen molar del soluto. Ahora, en este proceso de los fluidos supercríticos que se usan en la extracción, ¿no? En la extracción supercrítica, el esquema que tenemos nos muestra, ¿no? Una extracción el cual principalmente consta de tres partes, ¿no? El extractor, perdón, el extractor, el separador de solvente y una bomba de recirculación. Una bomba de recirculación. El fluido supercrítico, ¿no? Este, descargado que lleva el soluto, ¿no? Que se encontraba en el extractor. Va a ser enfriado. Será pasado por una cámara donde precipitación. Se precipitará el soluto, reduciendo su presión. Reduciendo su presión. Luego, el, el dióxido de carbono, el CO2, se comprimirá, se comprimirá, se enfriará y se recirculará, ¿no? A través de una bomba, el cual, bueno, pasará por un intercambiador de calor, se elevará la temperatura una temperatura deseada, para nuevamente pasar por el extractor. Todo ello conlleva, digamos, a todo ese circuito en las operaciones de la extracción supercrítica, ¿no? Tratando con fluidos supercríticos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención.